Antes de empezar esta historia tan impactante, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país me estás viendo? Tal vez tu comentario inspire la próxima historia en tu honor y te mande un abrazo con tu nombre en el siguiente video. No olvides dejar tu like también, eso nos ayuda un montón. El aliento del desierto era un animal paciente. Se enroscaba en los hierros calientes del Kenworth, siseando contra el cristal del parabrisas, un recordatorio constante de que la noche en la Rumorosa no era un lugar para los débiles de espíritu ni para las máquinas frágiles. Mateo conocía ese aliento mejor que el de su propia esposa, Sofía. Llevaba 37 años de su vida entregados al asfalto, un sacerdote laico de la carretera cuyo único templo era la cabina de su camión y cuya fe residía en la potencia de un motor diésel de 18 velocidades. A sus 62 años, sus manos, callosas y manchadas de una grasa que ya parecía parte de su piel, se aferraban al volante con la familiaridad de un amante. La carretera era una amante celosa, exigente, que le había dado todo y a la vez le había cobrado cada kilómetro con la moneda de su juventud. El zumbido del motor era una nana gutural, una vibración que le recorría la columna vertebral y le adormecía los pensamientos. Llevaba una carga de aguacates, el oro verde de Michoacán, con destino a Tijuana para cruzar a los Estados Unidos. Un viaje rutinario, uno de miles. Mexicali quedaba atrás, un charco de luces parpadeantes en el espejo retrovisor, y por delante solo se extendía la cinta negra y sinuosa de la carretera que trepaba por entre las montañas de piedra. Era un tramo que imponía respeto. Las cruces blancas, anónimas y olvidadas, que salpicaban las orillas eran mudos testigos de los errores, de los parpadeos demasiado largos, de los motores que se rindieron en el peor momento. Pero a Mateo no le asustaba. La Rumorosa y él tenían un pacto, un entendimiento forjado en décadas de noches como esa. Él la respetaba y ella, hasta ahora, lo había dejado pasar. Sus pensamientos derivaron hacia su familia, como siempre lo hacían en la soledad de la madrugada. Pensaba en Sofía, en el aroma a café y a canela de su cocina, en la suavidad de su piel que, a pesar de los años, seguía siendo su único puerto seguro. Pensaba en sus hijos, en Ricardo, el mayor, el ingeniero, tan listo, tan alejado de su mundo de grasa y diésel, siempre preocupado por sus finanzas, por sus portafolios de inversión, palabras que a Mateo le sonaban a otro idioma. Ricardo vivía en una de esas colonias nuevas de Querétaro, con seguridad privada y jardines perfectos, conduciendo un BMW último modelo que le había costado más que el enganche de su primera casa. Se sentía orgulloso, claro que sí, pero también sentía una distancia, un abismo entre sus manos callosas y las manos de su hijo, siempre limpias, tecleando en una computadora. Luego estaba su niña, su Lucía. Ella era diferente. Tenía el corazón de su madre y el espíritu libre de un pájaro. Se iba a casar. Esa era la razón de este viaje, de los 3 viajes extra que había aceptado este mes. Una boda, aunque fuera sencilla como la quería Lucía, costaba una fortuna. El novio, Daniel, era un buen muchacho, pero de familia humilde, como ellos. Y Mateo se había jurado a sí mismo que su hija no tendría que empezar su matrimonio con deudas. Le daría una boda digna, una fiesta que recordaran para siempre. Quizá no sería en una mansión con chef privado, como las que veía en las películas que le gustaba a Sofía, pero sería una celebración llena de amor, de comida y de música, pagada con el sudor de su frente, con kilómetros de asfalto devorado. La radio, sintonizada en una estación de corridos viejos, empezó a fallar. Un chisporroteo, una estática que crecía y decrecía como una respiración agónica. Mateo golpeó el tablero con la palma de la mano, un gesto mecánico que a veces funcionaba, pero la estática solo empeoró, convirtiéndose en un zumbido agudo y persistente que le taladraba los oídos. Frunció el ceño.
Qué raro. La señal siempre era buena en ese tramo. Apagó la radio. El silencio que quedó fue más denso, más pesado que el zumbido del motor al que estaba acostumbrado. Era un silencio que parecía tener peso, una cualidad expectante. Fue entonces cuando lo vio. No fue un destello, no fue un relámpago, fue una luz. Una luz que no venía de ningún faro, de ninguna torre, de ningún otro vehículo. Estaba arriba, directamente sobre él, como si el sol hubiera decidido salir en plena madrugada, pero con un color que Mateo nunca había visto. Era un blanco azulado, intenso pero no cegador. No proyectaba sombras, simplemente lo borraba todo en su incandescencia. El paisaje rocoso del desierto, las estrellas que hasta hace un segundo titilaban en el cielo, todo desapareció, bañado en esa luz imposible. El motor del Kenworth, su fiel compañero de batallas, empezó a toser. Las revoluciones cayeron en picada. Las luces del tablero parpadearon erráticamente como los ojos de un animal asustado, y luego se apagaron por completo. El camión, con sus 40 toneladas de peso, comenzó a perder velocidad, su inercia la única fuerza que lo empujaba hacia adelante. Mateo sintió una oleada de pánico helado. Pisó el acelerador, una y otra vez. Nada. El pedal estaba muerto. Giró la llave en el encendido. Silencio. El camión se había convertido en un gigante de metal inerte. La luz de arriba pareció intensificarse, y con ella el silencio se hizo aún más profundo. Ya no oía ni el viento, ni el crujido del chasis, ni el latido de su propio corazón, que sentía martillear contra sus costillas. Era un vacío absoluto, una negación del sonido. Y entonces la luz comenzó a descender. No caía como una piedra, flotaba, se deslizaba hacia abajo con una gracia antinatural directamente hacia el techo de su cabina. Mateo se quedó paralizado, con las manos soldadas al volante. Su mente, un torbellino de pensamientos caóticos, no podía procesar lo que sus ojos veían. ¿Era un helicóptero? Imposible, no había ruido de rotores. ¿Una alucinación? ¿Se había quedado dormido? Se pellizcó el brazo con fuerza, sintiendo el dolor agudo. Estaba despierto, terriblemente, lúcidamente despierto. La luz ya estaba casi sobre él, llenando cada rincón de la cabina con su resplandor etéreo. No sentía calor. Al contrario, un frío extraño le recorrió el cuerpo, una sensación de calma antinatural que reemplazó al pánico. Era una paz que no tenía sentido, una serenidad que le hizo pensar en un rincón lejano de su mente, en su madre, en la forma en que le hablaba de los ángeles cuando era niño. Pero esto no se sentía como un ángel. Se sentía ajeno, vasto, incomprensible. Vio cómo el polvo de la carretera, levantado por las llantas, quedaba suspendido en el aire dentro del haz de luz, cada partícula visible y quieta como estrellas en una galaxia de bolsillo. El tiempo mismo parecía haberse detenido. Su último pensamiento coherente fue una imagen de Sofía, sonriendo mientras regaba las macetas de geranios en su patio. Luego, la luz lo envolvió por completo. Y no hubo nada más. Un parpadeo. El rugido del motor lo devolvió a la realidad con la brusquedad de una bofetada. El Kenworth corría a 110 kilómetros por hora, devorando la carretera con su furia habitual. Las luces del tablero brillaban con normalidad. La radio estaba encendida, tocando la misma estación de corridos, pero ahora la canción era otra. Una que hablaba de un amor perdido en la frontera. Mateo parpadeó de nuevo, confundido. Sentía la cabeza pesada, como si despertara de un sueño profundo, de esos que dejan una resaca en el alma. Miró a su alrededor. Todo estaba en su lugar. El termo de café, la foto de su familia pegada en la visera, la bitácora de viaje en el asiento del copiloto. ¿Qué había pasado? ¿Se había dormido? La idea le heló la sangre. Dormirse al volante era el pecado capital de un camionero, pero no se sentía como si hubiera dormitado. No hubo cabeceo, no hubo esa lucha por mantener los párpados abiertos. Fue un corte,
Un instante estaba viendo esa luz imposible y al siguiente estaba aquí, conduciendo como si nada. Miró el reloj del tablero. Marcaba las 3:45 am. Recordaba haber visto la luz poco después de las 2:30 am. Sacudió la cabeza, intentando despejar la niebla. Debió ser un sueño muy vívido, provocado por el cansancio y el juego de las sombras en las rocas. Sí, eso tenía que ser. Se rió de sí mismo, una risa nerviosa y hueca. Ya estás viejo, Mateo, viendo cosas. Continuó manejando, pero la sensación de extrañeza no lo abandonaba. El aire en la cabina se sentía diferente, cargado de una electricidad residual. El olor a ozono, como después de una tormenta eléctrica, le picaba en la nariz. Y había algo más, una sensación en su cuerpo. Se sentía descansado. No, más que descansado. Se sentía vigorizado, como si hubiera dormido 8 horas seguidas y se hubiera tomado el café más cargado del mundo. El dolor crónico en su hombro derecho, un viejo amigo de tantos años de cambios de marcha, había desaparecido. Movió el brazo, rotando el hombro. Nada, ni una punzada. La rigidez en su espalda baja tampoco estaba. Se estiró, sintiendo una flexibilidad que no había tenido en 20 años. La inquietud creció, convirtiéndose en una alarma silenciosa en su interior. Algo no estaba bien. Miró por la ventana buscando un punto de referencia, algo que le dijera dónde estaba exactamente, y entonces lo vio. A lo lejos, las luces de un puesto de control militar. El puesto de control que estaba justo antes de llegar al peaje de Tijuana. Imposible. Ese puesto de control debía estar a casi 1 hora de distancia del punto donde creía haberse dormido. No podía ser. Era absolutamente imposible que hubiera cubierto esa distancia en tan poco tiempo, especialmente en un tramo tan sinuoso como la Rumorosa. Con el corazón desbocado, desvió la mirada hacia los marcadores de kilometraje al borde de la carretera. Los números verdes sobre fondo blanco le confirmaron su peor temor. Había avanzado mucho. Su mente trabajaba a toda velocidad, haciendo cálculos febriles. La distancia entre el punto donde recordaba la luz y este puesto de control era de aproximadamente 80 kilómetros. 80 kilómetros de curvas peligrosas, de subidas y bajadas, que normalmente le tomaban poco más de 1 hora recorrer. Pero según su reloj, había pasado poco más de 1 hora, y en ese tiempo él recordaba estar paralizado, sin motor, bajo una luz celestial o demoníaca. Y además, había un lapso de tiempo, un agujero negro en su memoria, de casi 1 hora completa. 80 kilómetros y casi 60 minutos habían sido borrados de su existencia. Un sudor frío le perló la frente. Esto no era un sueño, esto no era cansancio. Algo había sucedido en esa montaña, algo que su mente no podía o no quería recordar. La luz, el motor muerto, el silencio, y luego este salto inexplicable en el espacio y el tiempo. Miró sus manos en el volante. Eran sus manos, pero se sentían extrañas, como si pertenecieran a otro hombre. Avanzó hacia el puesto de control, las luces de los soldados reflejándose en sus ojos desorbitados. Se preparó para la inspección rutinaria, pero su mente estaba a 80 kilómetros de distancia, perdida en un tramo de asfalto oscuro, bajo una luz que no era de este mundo. ¿Qué le diría al oficial? ¿Qué le diría a su jefe? ¿Qué diablos le iba a decir a Sofía? La carga de aguacates en su remolque de repente pareció la cosa menos importante del mundo. Lo que realmente pesaba, lo que amenazaba con aplastarlo, era el peso de esos 80 kilómetros que no recordaba haber vivido. El camión avanzó lentamente hasta detenerse frente a un joven soldado con cara de niño y un rifle que parecía demasiado grande para él. El soldado le hizo una seña para que bajara la ventanilla. Mateo obedeció.
sus movimientos lentos, robóticos. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no lo despejó. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «Buenas noches, jefe. ¿De dónde viene y a dónde se dirige?», preguntó el soldado, su voz monótona, aburrida por la rutina. Mateo abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿De dónde venía? Venía de un lugar que ya no entendía, de un momento que había sido robado. Venía de un encuentro con lo imposible en la soledad del desierto. Levantó la vista, más allá del soldado, hacia el cielo oscuro. Las estrellas habían vuelto a su lugar, indiferentes, parpadeando, como si guardaran un secreto que ahora de alguna manera le pertenecía, y ese secreto le aterraba más que cualquier curva peligrosa, que cualquier descenso mortal en la carretera, porque la carretera podías conocerla, podías aprender a respetarla, pero ¿cómo enfrentas algo que borra el camino bajo tus pies y te deja al otro lado, sin rastro, sin memoria, solo con la certeza de que ya nada volverá a ser igual? El silencio se estiró. El joven soldado frunció el ceño, impaciente. «¿Se encuentra bien, señor?», le pregunté que de dónde viene. Mateo tragó saliva, el sonido rasposo en la quietud de la cabina. Aferró el volante con más fuerza, sintiendo la textura familiar del cuero gastado bajo sus dedos. Era lo único real en ese momento. El volante, el camión, la carretera por delante, tenía que seguir, tenía que llegar a Tijuana, entregar su carga, volver a casa, tenía que fingir que todo estaba normal, aunque por dentro un terremoto estuviera derribando todos los cimientos de su realidad. Forzó una sonrisa, una mueca que se sintió extraña en su propio rostro. «Disculpe, mijo, vengo cansado», mintió, su voz sonando más ronca de lo habitual. «Vengo de Mexicali. Voy a Tijuana. Una carga de aguacate para los gringos». El soldado asintió, satisfecho con la respuesta. Le echó un vistazo rápido a la cabina, a la carga, y luego le hizo un gesto con la mano. «Adelante, jefe. Con cuidado». «Gracias», susurró Mateo, y lentamente puso el camión en marcha. Mientras se alejaba del puesto de control, una certeza fría y pesada se instaló en su pecho. Podía mentirle al soldado, podía mentirle a su jefe, incluso podría intentar mentirle a Sofía, pero no podía mentirse a sí mismo. 80 kilómetros de su vida se habían esfumado, y tenía el presentimiento aterrador de que apenas estaba comenzando a entender lo que esa luz le había hecho, o lo que le había quitado. El resto del camino a Tijuana se extendía frente a él, pero por primera vez en 37 años, Mateo tuvo miedo de lo que encontraría al final del viaje. No en la ciudad, no en la aduana, sino dentro de sí mismo. La terminal de carga en Otay era un monstruo despierto las 24 horas, un laberinto de asfalto, contenedores metálicos y el rugido incesante de motores. Para Mateo, normalmente era un lugar de alivio, el final de un largo camino. Pero esa madrugada se sentía como el escenario de un juicio. Cada luz de los montacargas, cada grito de los supervisores, cada pitido de los camiones en reversa le parecía una acusación. Su mente no dejaba de reproducir el vacío, ese lapso de 80 kilómetros que era un agujero negro en su bitácora mental. La bitácora de papel, la oficial, era otro problema. Tendría que falsificarla. Era la primera vez en su carrera que haría algo así. La idea le revolvía el estómago. Mateo era un hombre de reglas, de líneas rectas. Su reputación de seriedad y puntualidad era el único capital verdadero que poseía. Pero, ¿cómo registrar un evento que desafiaba toda lógica? 2:30 a.m., parada no programada. Causa: abducción por una luz misteriosa. 3:30 a.m., reanudación de la marcha, 80 kilómetros más adelante. Se le escapó una risa amarga. Lo despedirían al instante y probablemente lo mandarían a un examen psicológico. Estacionó el Kenworth en la bahía asignada.
el chillido de los frenos de aire sonando como un suspiro de agotamiento. Apagó el motor, y el silencio repentino fue casi tan ensordecedor como la luz en la montaña. Se quedó quieto por un momento, la frente apoyada en el volante frío. Sentía un cansancio que no era físico, era un agotamiento del alma. El vigor que había sentido después del incidente se había disipado, reemplazado por una ansiedad plomiza. Revisó el reloj. 4:15 AM. Técnicamente estaba a tiempo. El salto inexplicable lo había puesto de nuevo en su horario previsto. Una ironía cruel. El universo le había robado una hora de su vida, pero se la había devuelto en forma de kilómetros, como un ladrón que te devuelve la cartera, pero se queda con una foto preciada. Con manos temblorosas, tomó la bitácora y un bolígrafo. Tenía que hacer que los números cuadraran. Empezó a escribir. Su caligrafía, normalmente firme y clara, ahora era la de un anciano tembloroso. Anotó una parada para revisar una llanta, una mentira tan delgada como el papel en el que escribía. La estiró, le añadió minutos, la ubicó en un tramo solitario. Cada letra que trazaba se sentía como una pequeña traición a sí mismo. Cuando terminó, miró el resultado. Parecía plausible. Para cualquiera que no supiera la verdad, era solo otra noche en la vida de un camionero. Pero para Mateo, esa página estaba manchada con una verdad imposible. Bajó de la cabina, sus botas golpeando el asfalto con un sonido hueco. El aire estaba cargado del olor a diésel y a mar. Se dirigió a la oficina de recepción, un pequeño edificio prefabricado que olía a café rancio y a papeles viejos. Adentro, bajo la luz fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos, estaba sentado Ramiro, el despachador nocturno. Ramiro era un hombre agrio, con una barriga que se derramaba sobre su cinturón y una perpetua expresión de fastidio. Mateo, justo a tiempo, creí que los años ya te estaban haciendo lento, dijo Ramiro sin levantar la vista de un crucigrama. Nunca, Ramiro. Este viejo todavía corre más que tus muchachos, respondió Mateo, intentando que su voz sonara jovial, normal. Le entregó los papeles y la bitácora. Ramiro los tomó, sus ojos de pez recorriendo los documentos con una eficiencia practicada. Se detuvo en la bitácora, la miró por un segundo más de lo normal. El corazón de Mateo dio un vuelco. Se había dado cuenta. Había algo mal en su mentira. Parada por una llanta, en la Rumorosa. Tuviste suerte. Una ponchadura ahí arriba en la noche es una bronca seria, comentó Ramiro, finalmente levantando la vista. Sus ojos pequeños y astutos examinaron a Mateo. Sí, solo un susto. Parecía baja, pero era falsa alarma. Mejor prevenir, dijo Mateo, sintiendo cómo una gota de sudor le resbalaba por la sien. Ramiro asintió lentamente, su mirada indescifrable. Claro, prevenir. Dejó los papeles a un lado y selló la orden de entrega. Listo. Te están esperando en la rampa 7 para descargar. Puedes irte en cuanto terminen. Mateo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se tambalea. Había pasado. Su mentira por ahora había funcionado. Gracias, Ramiro. Que pases buena noche. Igual, murmuró Ramiro, ya de vuelta en su crucigrama. Mientras caminaba hacia la rampa 7, Mateo no podía quitarse de encima la sensación de haber sido examinado bajo un microscopio. Ramiro no era tonto, llevaba años en el negocio. Podía oler una mentira a 1 kilómetro de distancia. Le habría creído, o simplemente no le importaba mientras la carga llegara a tiempo. La descarga fue rápida y mecánica. Un equipo de trabajadores vació el remolque de su preciosa carga de aguacates, sus movimientos eficientes y anónimos. Mateo observaba, sintiéndose como un fantasma. Estaba físicamente allí, pero su mente seguía en la oscuridad de la montaña. Una vez que el remolque estuvo vacío y los papeles finales firmados, era libre, libre para volver a casa.
Pero la idea de conducir de nuevo, de enfrentarse a esa misma carretera en el viaje de regreso, le llenaba de una aprensión desconocida. Decidió esperar a que amaneciera. No se atrevía a pasar por la Rumorosa de nuevo en la oscuridad. Se estacionó en el área de descanso para camioneros, un vasto estacionamiento lleno de gigantes dormidos. Intentó dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la luz. No como un recuerdo, sino como una impresión grabada en el interior de sus párpados. Un resplandor blanco azulado que borraba todo lo demás, y con la luz venía el silencio, ese silencio antinatural, profundo, que parecía absorber el alma. Se rindió. Se preparó un café en su pequeña cafetera de viaje, el aroma llenando la cabina y ahuyentando un poco los fantasmas. Vio el amanecer teñir de rosa y naranja el cielo sobre Tijuana. La belleza del alba, que tantas veces lo había maravillado, hoy le parecía frágil, una delgada capa de normalidad sobre un abismo de lo desconocido. Con las primeras luces del día se puso en marcha. El viaje de regreso fue tenso. Cada kilómetro que lo acercaba al tramo del incidente aumentaba la tensión en su cuerpo. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos escrutaban el paisaje, las rocas, el cielo, buscando ¿qué? Una señal. ¿La prueba de que no se había vuelto loco? Cuando llegó al kilómetro 80, el punto donde calculaba que había despertado, redujo la velocidad. No había nada. Solo la carretera, las rocas y el viento, ninguna marca en el asfalto, ningún trozo de metal chamuscado, ninguna evidencia de que algo extraordinario hubiera ocurrido allí. Era desoladoramente normal. Continuó, adentrándose en el territorio de su tiempo perdido. Miraba a ambos lados del camino. Cada curva, cada formación rocosa debería serle familiar, pero todo parecía nuevo, visto por primera vez. Era como caminar por una habitación de tu propia casa a oscuras. Sabes que estás en ella, pero no reconoces nada. Y entonces, su teléfono sonó. El sobresalto fue tan grande que casi se sale de la carretera. Desvió el camión a un pequeño acotamiento y contestó, su voz temblorosa. «Bueno, Mateo, mi amor, ¿eres tú?» La voz de Sofía, cálida y preocupada, fluyó por el auricular. «Sí, mi vida, soy yo», respondió, y el simple acto de decir esas palabras lo ancló a la realidad. «Ay, qué bueno que contestas». Estaba preocupada. Ricardo me dijo que tu ruta pasaba por la Rumorosa y con las noticias de los vientos. ¿Todo bien, viejo?» Mateo cerró los ojos. La tentación de derrumbarse, de contarle todo, fue inmensa. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo poner en palabras la locura que había vivido? Sonaría como un loco. La asustaría. «Todo bien, mi amor, sin problemas. Un poco de viento, pero nada que este viejo lobo de mar no pueda manejar», mintió de nuevo. La mentira era cada vez más fácil y eso lo asustaba. «Bueno, cuídate mucho, por favor, no corras, te estamos esperando. Lucía quiere hablar contigo de unas cosas para la boda». «Claro, mi vida, dile que no se preocupe por nada. Yo me encargo. Llego en la tarde, te amo». «Y yo a ti, Mateo, conduce con cuidado». Colgó el teléfono y se quedó mirando el paisaje desértico. La boda, la promesa a su hija, la vida normal que lo esperaba en casa. De repente, sintió una oleada de determinación. No sabía qué le había pasado en esa montaña, quizá nunca lo sabría, pero no podía permitir que ese evento, real o imaginario, destruyera todo lo que había construido. Tenía que ser fuerte, por Sofía, por Lucía, por sí mismo. Tenía que enterrar el secreto tan profundo que ni él mismo pudiera encontrarlo. Arrancó el motor de nuevo, su rugido ahora un sonido reconfortante, un desafío al silencio que lo había engullido. Se reincorporó a la carretera, dejando atrás el tramo de la memoria perdida.
Pero sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que no lo estaba dejando atrás, realmente. Se lo llevaba con él. Los 80 kilómetros fantasma ahora eran parte de su equipaje, una carga invisible que transportaría por el resto de su vida. La pregunta era, ¿cuánto tiempo podría soportar su peso antes de que todo se viniera abajo? La llegada a casa fue un bálsamo y una tortura. Al girar en la calle de su colonia, una hilera de casas modestas pero bien cuidadas, con jardines que luchaban por florecer bajo el sol de Mexicali, Mateo sintió la tensión de sus hombros aflojarse un poco. Era su mundo, su refugio, la fachada color durazno de su casa, la bugambilla morada que se derramaba por la pared, el viejo bocho de su vecino siempre estacionado en el mismo lugar. La normalidad era una manta cálida. Estacionó el tráiler, ya sin el remolque, en la pensión a unas cuadras y caminó hacia su hogar, su maleta de lona en una mano y un cansancio profundo en cada paso. Sofía lo esperaba en la puerta como siempre. Su rostro, surcado por las finas líneas de una vida de sonrisas y preocupaciones, se iluminó al verlo. Se lanzó a sus brazos y Mateo la sostuvo con fuerza, inhalando el aroma familiar de su cabello, una mezcla de laca y del guisado que seguramente estaba preparando. En ese abrazo, por un instante, el recuerdo de la luz y el vacío pareció desvanecerse. «Bienvenido, mi viejo. Te extrañé», murmuró ella contra su pecho. «Y yo a ti, mi vida. Más de lo que te imaginas», respondió él, y la frase salió con una sinceridad tan cruda que Sofía se apartó un poco para mirarlo a los ojos. «¿Estás bien? Te ves pálido, cansado». Sus dedos le acariciaron la mejilla, su tacto una mezcla de amor y escrutinio. «Es el viaje». La rumorosa siempre cobra factura, desvió él la mirada, incapaz de sostener la suya. «¿Dónde está Lucía?» Salió con Daniel a ver unos salones. «Están tan emocionados. Pero me dejó un encargo para ti. Ven, siéntate. Te sirvo un plato de pozole. Hice tu favorito». La cocina era el corazón de la casa. Ollas de barro, un mantel de hule con un patrón de girasoles, imanes de todos los estados de la República en el refrigerador. Mateo se sentó a la mesa en su silla de siempre y observó a su esposa moverse con esa gracia eficiente que tanto amaba. Mientras ella le servía un plato humeante, él notó un sobre elegante sobre la mesa. No era una factura. El papel era grueso, cremoso, con un logotipo grabado en relieve. «¿Y esto?», preguntó, señalando el sobre. Sofía suspiró, una nube pasajera en su rostro soleado. «Ah, eso. Llegó ayer. Es de los papás de Daniel». Mateo abrió el sobre. Dentro, una invitación impresa en una tipografía exquisita. Era una invitación a una cena para formalizar el compromiso y discutir los detalles de la unión de nuestras familias. El lugar, restaurante Au Pied de Cochon, dentro del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, Ciudad de México. Mateo leyó el nombre del lugar 2 veces. Polanco. Sabía lo que eso significaba. Era la zona más cara de la capital, un mundo de embajadas, boutiques de lujo y gente que no se preocupaba por el precio del diésel. ¿Una cena? ¿En la Ciudad de México? ¿En Polanco? Su voz era un murmullo de incredulidad. «Los papás de Daniel son gente importante, Mateo. Su papá es abogado de uno de esos despachos grandes. Nos están pagando los vuelos y el hotel. Quieren conocernos formalmente», explicó Sofía, sentándose frente a él. Había una nota de ansiedad en su voz. Mateo sintió una punzada de algo que no supo identificar. Orgullo, inseguridad, una mezcla de ambos. Su hija se iba a casar con el hijo de una familia adinerada. Era el sueño de muchos padres, pero él no podía evitar sentirse como un pez fuera del agua. Él, Mateo, el camionero, con sus manos agrietadas y su español norteño, cenando en un restaurante francés de lujo con un abogado de la capital. La imagen era tan surrealista como la luz en la montaña. «Nosotros no pertenecemos a ese mundo, Sofía»,
Pero nuestra hija sí ahora. Y Daniel es un buen hombre, no es presumido, los quiere conocer, quiere que seamos una familia. Lo defendió ella con suavidad. Además, dudó un momento. Hablaron de la boda. Dijeron que querían ayudar generosamente. Ahí estaba, la palabra clave, generosamente. Mateo sintió una oleada de orgullo herido. Él era el padre de la novia. Él era quien debía proveer. Su promesa de pagar la boda, forjada en la soledad de la carretera, de repente parecía ingenua, pequeña. ¿Cómo competir con la generosidad de un abogado de Polanco? Sus viajes extra, su cansancio, su sudor. ¿Para qué? Yo le prometí a Lucía. Comenzó, pero su voz se apagó. Y se lo vas a cumplir, mi amor. Lo interrumpió Sofía, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. Tu promesa es de amor, no de dinero. Podemos aceptar su ayuda, no es una competencia. Es por la felicidad de nuestra hija. Queremos que empiece bien, sin presiones. Tenía razón, por supuesto. Sofía siempre tenía razón. Pero la lógica no calmaba el nudo en su estómago. Se sentía inadecuado. Y esa sensación se mezclaba de forma peligrosa con el secreto que guardaba. El secreto de su viaje fallido, de su tiempo perdido, de su mentira en la bitácora. Si su jefe, si Ramiro, descubría la verdad, perdería su trabajo. Y sin su trabajo, no era nadie. No era ni siquiera el camionero capaz de pagarle una boda modesta a su hija. Sería solo un viejo mentiroso y desempleado, yendo a cenar a un lugar donde un solo platillo costaba lo que él ganaba en un día. Forzó una cucharada de pozole. El sabor, que normalmente lo reconfortaba hasta el alma, hoy le sabía a ceniza. Levantó la vista y vio su reflejo en el cristal de la ventana. Se veía viejo, más viejo que por la mañana. Las líneas de su rostro parecían más profundas y había una sombra en sus ojos que no reconoció. Era la sombra de la duda, del miedo. ¿Qué te pasa, Mateo? De verdad, no te ves bien, insistió Sofía, su preocupación genuina. ¿Pasó algo en el viaje? ¿Te peleaste con alguien? ¿Te sientes enfermo? Quería decírselo. Las palabras luchaban por salir, por confesar la carga que lo aplastaba. Vi una luz, Sofía. El camión se murió, y luego desperté a 80 kilómetros de distancia. Hay un hoyo en mi vida, un pedazo que no existe, y tengo miedo. Tengo tanto miedo. Pero miró sus ojos llenos de amor y preocupación, y no pudo. ¿Cómo cargarla con esa locura? ¿Cómo añadirle esa angustia a la ansiedad que ya sentía por la boda y el encuentro con la otra familia? Se tragó las palabras junto con el pozole. Se tragó el secreto, empujándolo a las profundidades de su ser. No es nada, mi amor. Solo estoy cansado, repitió, la mentira ahora un escudo. ¿Y esto? Dijo agitando la invitación. Supongo que me tomó por sorpresa. Tendré que comprarme un traje nuevo, uno que no huela a guardado. Sofía sonrió, aliviada. Claro que sí. Iremos al centro. Te compraré la mejor guayabera, una de lino, para que te veas bien guapo. Verás que todo saldrá bien. Son buena gente. Él asintió, intentando devolverle la sonrisa, pero por dentro se sentía como un impostor en su propia vida, un hombre con un traje nuevo y un secreto viejo y terrible. Esa noche, en su cama, al lado del cuerpo cálido de su esposa, Mateo no durmió. Se quedó con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo, que se sentía tan vasta y tan llena de preguntas como el cielo del desierto. Empezó a tener sueños extraños, fragmentados. No eran pesadillas de la luz, sino destellos de sensaciones. La sensación de flotar, el sonido de un zumbido armónico, casi musical, y una sensación abrumadora de calma, de ser observado no con malicia, sino con una curiosidad inmensa, como un biólogo observando a un insecto raro. Se despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero sin poder recordar una imagen clara. Era solo la emoción residual, la huella de una experiencia que su cerebro se negaba a procesar.
Los días siguientes fueron un ejercicio de normalidad forzada. Ayudaba en la casa, reparaba una llave que goteaba, podaba la bugambilla. Hablaba con Lucía sobre sus planes, escuchando con una sonrisa fija, mientras ella describía el vestido que había visto, las flores que quería. Cada risa, cada conversación, se sentía como una actuación. El secreto estaba siempre ahí, un zumbido de fondo bajo la música de su vida familiar. Una tarde, mientras limpiaba sus herramientas en el patio trasero, Ricardo lo llamó. «Papá, ¿cómo estás? Mamá me dijo que ya estabas de vuelta». «Hola, mijo. Bien, bien. Aquí, dándole una manita de gato a la casa», respondió Mateo, limpiando la grasa de sus manos con un trapo. «Qué bueno. Oye, te llamaba por lo de la cena en México. Mamá me contó. Au pied de cochon, ¿eh? Buen lugar. Asegúrate de pedir la sopa de cebolla. Es su especialidad». Ricardo hablaba con la facilidad de alguien que frecuentaba esos lugares. «Gracias por el consejo, hijo», dijo Mateo, con un toque de ironía que Ricardo no captó. «Y hablando de eso, papá, sé que eres orgulloso, pero si necesitas ayuda con los gastos de la boda, no dudes en decirme. Mis inversiones han ido bien este año y puedo adelantarles un préstamo o simplemente ayudar, sin compromiso». La oferta, aunque bien intencionada, le cayó como una piedra, su propio hijo, ofreciéndole dinero. El ingeniero al camionero, la nueva generación a la vieja. Era el mundo al revés. «Te lo agradezco, Ricardo, de verdad, pero yo puedo con esto. Es mi deber», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Hubo una pausa en la línea. «Ok, papá, como quieras. Solo no te presiones de más. Ya no estás para esos trotes de manejar día y noche». «Todavía me queda cuerda para rato», sentenció Mateo. Colgó el teléfono con una sensación amarga. El mundo parecía conspirar para recordarle su lugar, para subrayar sus limitaciones. La familia rica de su yerno, la oferta de su hijo, todo lo hacía sentirse más pequeño, más insignificante. Y sobre todo eso, como una nube de tormenta, estaba el secreto de la rumorosa. Un secreto que lo aislaba, que lo convertía en un extraño en su propio mundo. Esa noche, la llamada que temía llegó. Era de su jefe, el señor Paredes, el dueño de la línea de transportes. «Mateo, buenas tardes», habla Paredes. Su voz era siempre cortés, pero con un filo de acero. «Señor Paredes, qué gusto. ¿A sus órdenes? Solo para informarte que tenemos un nuevo sistema de rastreo satelital GPS en todas las unidades. Lo instalamos la semana pasada. Quería avisarte para que no te sorprendiera. Está mandando reportes en tiempo real a la central». El aire se le escapó de los pulmones a Mateo. «GPS. En tiempo real. Ah, qué bien, señor. Más seguridad para todos», logró decir. «Exacto. Y más eficiencia. De hecho, estaba revisando los reportes de tu último viaje, el de los aguacates. Y hay algo curioso. La pausa que hizo el señor Paredes fue la más larga en la vida de Mateo. El sistema muestra que tu unidad estuvo completamente apagada, sin energía, por casi una hora en medio de la rumorosa. Pero también muestra que en esa misma hora el camión se desplazó 82 kilómetros. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo pasar eso, Mateo? Porque mis ingenieros no se lo explican, y yo tampoco». Mateo se quedó mudo. El suelo bajo sus pies había desaparecido. Lo sabían. La mentira de la llanta, la bitácora falsificada, todo era inútil. La tecnología, fría e implacable, había revelado su secreto. La pregunta quedó flotando en el aire, una sentencia de muerte para su carrera, para su honor, para la frágil normalidad que había intentado reconstruir. El juicio que había temido en la terminal de carga finalmente había llegado. Y él no tenía ninguna defensa. El silencio al otro lado de la línea era un abismo.
Mateo podía escuchar su propia sangre rugiendo en sus oídos, un sonido que ahogaba el murmullo lejano del televisor en la sala donde Sofía veía su telenovela. Estaba atrapado. La tecnología, esa cosa fría y precisa que su hijo Ricardo entendía también, lo había acorralado. No había forma de explicar un salto de 82 kilómetros con el motor apagado. No había mentira lo suficientemente buena para cubrir un agujero tan grande en las leyes de la física. «Mateo, ¿sigues ahí?» La voz del señor Paredes era cortante, despojada de toda amabilidad previa. «Sí, sí, aquí estoy, señor», balbuceó, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa, buscando una salida, una grieta en la pared que se cerraba a su alrededor. Te hice una pregunta. El reporte del GPS es una imposibilidad. Parece un fallo catastrófico del sistema, pero curiosamente, el resto del viaje lo registró a la perfección. La única falla coincide exactamente con el tiempo que dijiste que te detuviste a revisar una llanta. Es una coincidencia muy peculiar, ¿no te parece? La trampa estaba tendida con una precisión quirúrgica. Paredes no solo lo acusaba de una anomalía técnica, lo estaba acusando de mentir. Estaba conectando los puntos y la imagen que se formaba era la de un empleado deshonesto. Mateo tomó una decisión nacida de la desesperación y de un súbito hartazgo de sus propias mentiras. No podía contar la verdad completa y demente de la luz, pero tampoco podía seguir construyendo un castillo de naipes. Señor Paredes, no sé qué decirle. Yo me sentí mal, muy mal. Me orillé y creo que perdí el conocimiento por un momento. Debo haberme quedado dormido con el pie en el acelerador o algo así. No lo sé. Cuando volví en mí, estaba mucho más adelante en el camino. Me asusté. No supe qué poner en la bitácora. Lo de la llanta fue una estupidez, una mentira. Le pido disculpas. Era una media verdad, una versión de los hechos tan mutilada que era casi otra mentira, pero tenía un ancla en la realidad de su experiencia. La pérdida de tiempo, el despertar confuso. Era la única explicación remotamente plausible que se le ocurrió, aunque implicaba admitir una negligencia grave. Hubo otra larga pausa. Mateo imaginó al señor Paredes en su oficina de caoba, con su traje impecable, evaluando sus palabras. ¿Perdiste el conocimiento? Mateo, eso es extremadamente serio. Podrías haberte matado y haber matado a alguien más, y si te hubieras quedado dormido con el pie en el acelerador, el motor habría estado encendido. El GPS dice que estaba muerto. Tu historia no cuadra. No lo sé, señor. Le juro por mi vida que no sé qué pasó. Solo sé que por un momento no estaba ahí, y luego sí, y estaba en otro lugar. La desesperación en su voz era genuina, y esperaba que eso contara para algo. Mira, Mateo. La voz de Paredes cambió, adoptando un tono falsamente paternalista que a Mateo le erizó la piel. Llevas casi 20 años con nosotros, eres de mis hombres más antiguos y confiables, por eso no te voy a despedir, aún, pero necesito que vayas a la clínica que tenemos convenida en Houston. Quiero que te hagan un chequeo completo, un examen neurológico, cardiológico, todo. La empresa lo paga. Pero no volverás a subirte a uno de mis camiones hasta que un equipo de médicos me asegure que estás en perfectas condiciones para conducir. ¿Entendido? Houston. Una clínica para ricos, de esas a las que iban los políticos y los empresarios cuando las cosas se ponían serias. Era una orden, no una oferta, y era, a su manera, un castigo. Lo estaban poniendo en tierra. Lo estaban tratando como a una pieza defectuosa que necesitaba ser inspeccionada. La humillación era profunda. «Entendido, señor», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. «Mi secretaria te llamará mañana para coordinar el viaje, y Mateo, espero que esto se aclare, por tu bien». La llamada terminó. Mateo se quedó con el teléfono en la mano, sintiéndolo pesado como un ladrillo. Estaba en tierra, marginado,
Su identidad como camionero, como proveedor, había sido suspendida indefinidamente, y todo por un secreto que no podía revelar. Miró hacia la sala. Sofía reía por algo en la televisión. Lucía entraría en cualquier momento, llena de planes y sueños, para una boda que él ahora no sabía cómo podría ayudar a pagar. Se sintió como un fraude. La visita a la clínica en Houston fue una experiencia surrealista. El edificio era más lujoso que cualquier hotel en el que hubiera estado. Paredes de cristal, arte moderno en los pasillos y enfermeras que parecían modelos de revista. Se sentía tosco y fuera de lugar con sus botas de trabajo y sus manos callosas. Lo sometieron a una batería de pruebas. Electroencefalogramas que medían las ondas de su cerebro, resonancias magnéticas donde lo metían en un tubo ruidoso, pruebas de esfuerzo en una caminadora. Respondió a las preguntas de los doctores con su verdad a medias. El desmayo, la pérdida de tiempo, lo miraban con una mezcla de compasión profesional y escepticismo clínico. Mientras esperaba los resultados, atrapado en una ciudad extraña, la ansiedad lo consumía. Caminaba por las calles, mirando los escaparates de las tiendas más exclusivas. Vio un bolso en una vitrina, un bolso de Chanel, con su logo de las 2C entrelazadas. Recordó un día, hace muchos años, cuando Sofía, hojeando una revista, le había mostrado un bolso parecido con un suspiro. Imagínate, viejo, cargar algo así. Debe sentirse como ser una reina. En ese momento le pareció una fantasía lejana, un sueño de otro mundo. Ahora, parado frente a él, el bolso le pareció un símbolo de todo lo que lo separaba no solo de los ricos, sino de la vida normal que anhelaba. Él no podía comprarle a su esposa un bolso de Chanel, y ahora ni siquiera podía asegurar su propio trabajo. La promesa de la boda de Lucía se sentía cada vez más lejana. Los resultados llegaron una semana después. Un doctor con acento texano y una sonrisa tranquilizadora lo sentó en su consultorio. Bueno, señor Valenzuela, buenas noticias. Usted está sano como un roble. Su corazón es fuerte, su cerebro no muestra ninguna anormalidad, ninguna señal de epilepsia o de algún evento isquémico. Físicamente, usted está en perfectas condiciones para conducir. Mateo sintió un alivio momentáneo, seguido inmediatamente por una oleada de pánico. Si estaba sano, entonces, ¿qué había pasado? Entonces, ¿por qué me desmayé?, preguntó. El doctor se reclinó en su silla. No encontramos una causa física. A veces, el estrés extremo, la fatiga, la deshidratación, pueden causar lo que llamamos un síncope vasovagal, una pérdida de conciencia breve. Dado su trabajo y las condiciones de su viaje, es la explicación más probable. Era una etiqueta médica para algo que no entendían, una forma elegante de decir, no tenemos ni idea, pero era la coartada que necesitaba, una explicación oficial. Sin embargo, continuó el doctor, el reporte de su compañía sobre el vehículo moviéndose 80 kilómetros mientras estaba, según usted, inconsciente y con el motor apagado. Eso, desde el punto de vista médico y físico, no tiene explicación, a menos que el GPS estuviera gravemente dañado. Mateo asintió, aferrándose a esa última frase. El GPS. Tenía que ser el GPS. Era la única salida racional. Volvió a Mexicali con un certificado de salud impecable en su maleta. Un papel que decía que no estaba loco ni enfermo, pero el misterio seguía intacto y su situación laboral en el limbo. El señor Paredes recibió el informe de la clínica con un gruñido inescrutable por teléfono. Bien, Mateo, los doctores dicen que estás bien, pero el reporte del GPS sigue sin explicación. Te voy a poner en rutas cortas, locales, por un tiempo. Nada de viajes largos. Quiero mantenerte cerca, vigilado. Un error más, Mateo, uno solo, y estás fuera. Definitivamente. Era mejor que nada, pero se sentía como una degradación.
De ser un rey de la carretera, un especialista en las rutas más largas y difíciles, había sido reducido a un repartidor local. Los ingresos serían menores. La presión financiera, justo antes de la boda de Lucía, aumentó. La cena en Polanco se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Sofía compró la guayabera de lino y unos zapatos nuevos para él. Ella misma se arregló con esmero, usando el vestido que guardaba para las ocasiones especiales. Mateo se sentía como si fuera a su propio funeral. En el avión a la Ciudad de México, miraba por la ventanilla, viendo el mundo desde arriba, sintiéndose desconectado de todo. El restaurante era aún más opulento de lo que había imaginado. Candelabros de cristal, meseros con smoking y un murmullo de conversaciones en voz baja. Los padres de Daniel, Fernando y Elena los recibieron con una calidez que parecía ensayada. Fernando era un hombre alto, de cabello plateado y un traje que probablemente costaba más que la mitad del bocho del vecino de Mateo. Elena era elegante y delgada, adornada con joyas discretas pero indudablemente caras. La conversación fue incómoda. Hablaban de viajes a Europa, de subastas de arte, de problemas con su cuenta bancaria en Suiza que un asistente estaba resolviendo. Mateo y Sofía sonreían y asentían, sintiéndose como antropólogos estudiando una tribu desconocida. Mateo pidió la sopa de cebolla, como le dijo Ricardo. Estaba buena, pero se le atoró en la garganta. Finalmente, Fernando llegó al punto. Mateo, Sofía, estamos encantados de que nuestros hijos se unan y queremos que empiecen su vida juntos de la mejor manera. Por eso, nos gustaría encargarnos de todos los gastos de la boda. Todos. Considérenlo nuestro regalo para la feliz pareja. Lo dijo con una sonrisa magnánima, como un rey otorgando un favor. Sofía miró a Mateo, sus ojos suplicándole que aceptara con gracia. Pero Mateo sintió que la última pizca de su dignidad se desmoronaba. Miró a Fernando, al hombre que tenía todo lo que él no tenía, y su orgullo herido, mezclado con la frustración y el miedo de las últimas semanas, explotó. Le agradezco mucho, Fernando. De verdad. Pero la boda de mi hija la pago yo, dijo, su voz tranquila pero cargada de una intensidad que sorprendió a todos en la mesa. Quizá no sea en un club campestre con una orquesta sinfónica, quizá sea en el patio de mi casa con un grupo norteño, pero será pagada con mi trabajo, con mi esfuerzo. Esa es mi promesa para ella, y yo, mis promesas, siempre las cumplo. El silencio que siguió fue tan profundo y tan denso como el que había experimentado en La Rumorosa. Elena miró a su esposo conmocionada. Sofía miró a Mateo con una mezcla de horror y admiración. Mateo sostuvo la mirada de Fernando, sintiendo, por primera vez en semanas, que no era un impostor. Era Mateo Valenzuela, un camionero, un padre, y eso, en ese momento, era más que suficiente. La batalla por la boda de su hija acababa de empezar, y él, sin saberlo, había elegido el camino más difícil, un camino que lo obligaría a enfrentar no solo a su futuro yerno, sino también al espectro de la luz en la montaña. La declaración de Mateo colgó en el aire cargado del restaurante de lujo, tan fuera de lugar como un neumático recauchutado en una sala de exposición de Ferrari. Fernando, el abogado acostumbrado a dominar cualquier conversación, se quedó momentáneamente sin palabras. Parpadeó, su sonrisa profesional vacilando por primera vez en toda la noche. Elena, su esposa, dejó escapar un pequeño jadeo, apenas audible, y se llevó una servilleta de lino a los labios. Fue Sofía quien rompió el tenso silencio, su mano encontrando la de Mateo debajo de la mesa, un apretón que era a la vez un reproche y un ancla de apoyo incondicional. Mi esposo es un hombre muy tradicional, Fernando, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente pero esforzándose por sonar conciliadora. Para él, el honor es muy importante. Agradecemos su generosidad desde el fondo de nuestro corazón.
de verdad. Quizá podamos encontrar una manera de compartir los preparativos. Fernando recuperó la compostura, una máscara de amabilidad volviendo a asentarse en sus facciones. Por supuesto, Mateo, entiendo y respeto su postura. De ninguna manera quise ofenderlo. Mi única intención es la felicidad de nuestros hijos. Su tono era suave, pero sus ojos, agudos y analíticos, estudiaban a Mateo como si fuera un testigo hostil en un estrado. Vio a un hombre sencillo, sí, pero también vio una terquedad de acero, una clase de orgullo que el dinero no podía comprar ni intimidar. Y eso, para un hombre como Fernando, era un desafío intrigante. Quizá, continuó Fernando, reclinándose en su silla y juntando las yemas de sus dedos, podamos encargarnos de la luna de miel, un viaje a Europa, tal vez, como nuestro regalo personal para ellos, y ustedes pueden encargarse de la celebración, como es su deseo, un esfuerzo conjunto. Era una salida diplomática, una rama de olivo. Mateo, sintiendo el pulso acelerado de Sofía a través de su mano, supo que tenía que ceder un poco. Su punto había sido hecho. Su orgullo había hablado. Ahora era el momento de la prudencia. Eso suena razonable, concedió Mateo, el nudo en su estómago aflojándose un poco. Se lo agradezco. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera de cortesía forzada. Se habló del clima, de la ciudad, de temas neutrales y seguros. Pero el equilibrio de poder había cambiado. Mateo ya no se sentía como un invitado pobre en la mesa del rey. Se había afirmado. Había trazado una línea, pero al hacerlo también había asumido una carga inmensa. Ahora tenía que cumplir. Tenía que pagar una boda digna, y tenía que hacerlo con los ingresos reducidos de sus nuevas rutas locales, con la espada de Damocles de un posible despido sobre su cabeza. La bravuconada en el restaurante de lujo tendría que ser respaldada por la dura realidad de los números. En el vuelo de regreso, Sofía estuvo en silencio por un largo rato, mirando las nubes pasar. Mateo sabía que estaba procesando la noche. Finalmente, ella se volvió hacia él. «Estoy orgullosa de ti, viejo», dijo en voz baja. Asustada, pero orgullosa, le demostraste que no somos gente que se deja apantallar por el dinero. No podía dejar que nos hiciera menos, Sofía. Somos los padres de Lucía tanto como ellos son los padres de Daniel. Lo sé, pero ahora... ¿Cómo le vamos a hacer, Mateo? Una boda, incluso sencilla, es mucho dinero, y con tu trabajo... No terminó la frase. No tenía que hacerlo. «Encontraré la manera», dijo él, su voz más segura de lo que se sentía. «Haré más horas. Tomaré cualquier viaje que me den. Si tengo que manejar un camión de volteo acarreando arena, lo haré. Cumpliré mi promesa». La determinación en sus palabras era real, pero por debajo la ansiedad era un ácido que le quemaba el estómago. La promesa a Lucía se había entrelazado con su batalla personal por la dignidad, y ambas cosas dependían de su capacidad para seguir trabajando, para seguir siendo útil. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Mateo aceptó cada viaje local que le ofrecieron. Transportaba materiales de construcción a obras en los suburbios, llevaba productos a supermercados locales, hacía mudanzas. Eran trabajos cortos, mal pagados, frustrantes. Se sentía como un león enjaulado, acostumbrado a las vastas llanuras de las carreteras interestatales y ahora confinado a un circuito de unos pocos kilómetros. Cada día veía a los otros camioneros, a sus antiguos compañeros, enganchar los remolques largos y salir hacia el norte, hacia el corazón del país, y sentía una punzada de envidia y de pérdida. El dinero se acumulaba lentamente, dolorosamente. Cada peso que ahorraban para la boda era un pequeño triunfo. Sofía también ayudaba, vendiendo postres y pasteles a las vecinas. Su casa se llenó del aroma constante del azúcar y la canela, un aroma de esfuerzo y amor.
Lucía, ajena a la tensión subyacente, estaba radiante. Les mostraba muestras de telas, ideas para los centros de mesa, feliz en su burbuja de amor y preparativos. Verla tan feliz era el combustible que mantenía a Mateo en marcha. Pero el secreto de la rumorosa no lo abandonaba. Seguía presente en sus noches. Los sueños se volvieron más frecuentes, más vívidos. Ya no eran solo sensaciones. Empezó a ver imágenes fragmentadas, formas geométricas de luz que giraban lentamente en un espacio oscuro. Recordaba una sensación de comunicación, pero sin palabras. Era como si le estuvieran mostrando conceptos, ideas, directamente en su mente. Veía imágenes del desierto, de las estrellas, pero desde una perspectiva imposible, como si estuviera flotando a miles de kilómetros de altura. Veía la tierra como una canica azul y blanca girando en el silencio del cosmos. Y siempre la misma sensación de una calma profunda, de una inteligencia vasta y antigua observándolo. Se despertaba temblando, no de miedo, sino de asombro. Eran recuerdos, o era su mente, traumatizada por el evento, inventando estas visiones para llenar el vacío. No se lo contaba a nadie. Era su carga solitaria. Durante el día, era Mateo el camionero degradado, luchando por pagar una boda. Por la noche, era un viajero involuntario a los rincones más extraños de su propia conciencia. Un día, mientras esperaba para descargar un cargamento de cemento bajo un sol abrasador, se acercó a él otro camionero, un hombre mayor llamado Ismael, con un rostro curtido como el cuero viejo y ojos que habían visto demasiadas carreteras. Ismael era de la vieja escuela, uno de los pocos que quedaban de la generación de Mateo. ¿Qué hubo, Mateo? Te veo muy seguido por estos rumbos. Creí que tú eras de los que no se bajaban del norte, dijo Ismael, ofreciéndole una botella de agua. Tiempos nuevos, Ismael. La empresa está cambiando las cosas, respondió Mateo evasivo. Ismael lo miró fijamente. He oído historias. Dicen que te castigaron, que tuviste un problema en la rumorosa. La sangre se le heló a Mateo. En el mundo de los camioneros, los chismes corrían más rápido que un tráiler sin frenos cuesta abajo. La gente habla mucho, dijo Mateo, a la defensiva. Ismael se sentó en la defensa de su camión, soltando un suspiro cansado. Sí, hablan. Pero yo llevo 50 años en esto. He oído más historias de las que te puedes imaginar, especialmente de ese tramo. La rumorosa no es una carretera normal, Mateo. Ese lugar tiene cosas. Mateo se quedó quieto, el corazón latiéndole con fuerza. ¿A qué te refieres con cosas? Ismael bebió un largo trago de agua antes de hablar. Luces. Luces raras que siguen a los camiones. Motores que se apagan sin razón. Tiempo que se pierde. No eres el primero al que le pasa, muchacho. Ni serás el último. La mayoría no dice nada, por miedo a que los llamen locos, a que les quiten la chamba, como a ti. Las palabras de Ismael fueron como un rayo de luz en la oscuridad de su confusión. ¿No estaba solo? ¿Había otros? ¿Tú has visto algo?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Ismael miró a lo lejos, sus ojos enfocando un recuerdo distante. Hace muchos años. Yo era joven, más joven que tú ahora. Una noche, cerca del mismo lugar, creo. Una luz verde, como una aurora boreal, pero en el suelo. Envolvió mi camión. No me dio miedo, fíjate. Sentí paz. Me quedé dormido. O eso creí. Cuando desperté, el sol estaba saliendo y yo estaba estacionado en el acotamiento, a unos 20 kilómetros de donde me había detenido. El motor estaba frío. Nunca supe cuánto tiempo pasó. Decidí que había sido un sueño y nunca más hablé de ello, hasta ahora. Mateo lo escuchaba, fascinado. La descripción de Ismael, la sensación de paz, el tiempo perdido, era tan similar a su propia experiencia. ¿Y por qué me lo cuentas a mí?, preguntó Mateo. Ismael se encogió de hombros. Porque te veo la misma mirada que yo tuve por meses.
Esa mirada de andar cargando un fantasma que nadie más puede ver. No estás loco, Mateo. Solo viste algo que no tiene explicación. Ese lugar es una puerta o una ventana. No lo sé, pero algo hay ahí. Algo que a veces se asoma a ver quién va pasando. La conversación con Ismael fue un punto de inflexión para Mateo. La carga de su secreto no desapareció, pero cambió de naturaleza. Ya no era solo el peso de la locura o de una posible enfermedad. Ahora era el peso de un misterio compartido, una experiencia que lo conectaba con otros, aunque fuera de forma silenciosa y clandestina. La idea de que no estaba solo le dio una extraña fuerza. Comenzó a investigar, de forma discreta. En la biblioteca pública usaba las computadoras para buscar historias, leyendas sobre la Rumorosa. Encontró foros de internet, blogs olvidados, donde gente contaba experiencias similares, relatos de luces inexplicables, de fallos eléctricos masivos, de lapsos de tiempo perdidos. Muchos eran fácilmente descartables como fantasías, pero algunos tenían el anillo de la verdad, los mismos detalles que él y Ismael habían vivido: la calma antinatural, la ausencia de miedo, el despertar confuso. Descubrió que la zona era conocida por sus anomalías magnéticas, que los antiguos pueblos Kumiai que habitaron esas montañas las consideraban un lugar sagrado, un portal a otros mundos. Leyó sobre teorías de geólogos que hablaban de la alta concentración de cuarzo y otros minerales en las rocas, que bajo ciertas presiones tectónicas podrían generar efectos piezoeléctricos, creando campos de energía y luces. Leyó teorías de ufólogos que hablaban de un corredor de ovnis. Leyó de todo. Nada le daba una respuesta definitiva, pero todo alimentaba una nueva perspectiva. El evento dejó de ser una simple anomalía personal, un problema que amenazaba su trabajo, para convertirse en un fenómeno, algo más grande que él. Esto no lo ayudaba a pagar la boda, pero sí lo ayudaba a sanar su espíritu. El miedo empezó a ser reemplazado por la curiosidad, incluso por una especie de asombro. Un sábado, mientras revisaba sus ahorros con Sofía, vio la realidad con crudeza. A pesar de sus esfuerzos, no llegarían a la meta. Faltaban al menos 2 meses para la boda y les faltaba una cantidad de dinero considerable para el salón, la comida, la música. La desesperación comenzó a filtrarse de nuevo. «No lo vamos a lograr, Sofía», dijo, derrotado, dejando caer la libreta de cuentas sobre la mesa. Sofía lo miró, sus ojos llenos de una fe inquebrantable. «No digas eso. Algo saldrá. Dios aprieta, pero no ahorca». Justo en ese momento sonó el teléfono. Era el señor Paredes. El corazón de Mateo se hundió. Pensó que era para despedirlo finalmente. «Mateo», dijo la voz de Paredes, y había algo diferente en su tono. No era hostil. Sonaba preocupado. «Necesito un favor grande. Tengo una carga muy importante, muy delicada, que tiene que estar en Monterrey en 48 horas. Es para un cliente nuevo, uno muy poderoso. Una de esas tarjetas Black que, si la tienes, no preguntas precios. El contrato depende de esta entrega». Mateo escuchaba, confundido. «¿Y por qué me lo pide a mí, señor? Pensé que yo...» «Porque mi mejor hombre para las rutas largas, Jiménez, acaba de tener un accidente familiar. Está fuera. Mis otros 2 hombres de confianza están en ruta. Y los novatos, no les confiaría ni un triciclo para ir a la tienda. Eres el único que me queda con la experiencia para un viaje así, a esta velocidad. Sé que te he tenido en la banca, pero estoy en una situación desesperada. ¿Puedes hacerlo, Mateo? ¿Puedes llevar esta carga a Monterrey a tiempo y sin un solo rasguño?» Era una oportunidad, una redención, un viaje largo, bien pagado. El dinero que ganaría en ese solo viaje sería suficiente para cubrir lo que faltaba para la boda.
pero significaba volver a la carretera, a la verdadera carretera, y potencialmente tener que pasar de nuevo por lugares solitarios, por la noche. Miró a Sofía. Ella había escuchado su lado de la conversación. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Asintió levemente, dándole permiso, dándole fuerza. «Sí, señor», dijo Mateo, su voz firme y clara. «Cuente conmigo. Su carga llegará a Monterrey». Al colgar, sintió una oleada de adrenalina y de un terror helado. Era su oportunidad de salvar la boda, de recuperar su honor como camionero. Pero también sentía que el destino lo estaba poniendo a prueba de nuevo. Lo estaba enviando de vuelta a la oscuridad, a la soledad del asfalto, para ver si había aprendido algo de su encuentro con la luz. El viaje a Monterrey se sentía como el primero y el último de su vida. La cabina del Kenworth, el mismo modelo que el suyo, pero más nuevo, se sentía como un santuario y una celda. El señor Paredes no había escatimado. La carga era un equipo electrónico de alta sensibilidad para una nueva planta de ensamblaje de autos de lujo, un contrato millonario que consolidaría a la transportista en un nuevo nivel. La responsabilidad era inmensa, y el pago también. Paredes le había ofrecido un bono tan generoso que por un momento Mateo pensó que había escuchado mal. Era más que suficiente para la boda. Era suficiente para darle a Lucía un regalo extra, para respirar tranquilos por un tiempo. Pero todo dependía de esas 48 horas. Sofía lo despidió en la puerta con un beso largo y una bendición. «Ve con Dios, mi viejo, y con los ángeles». Mateo sonrió. Quizá ya había conocido a uno o algo parecido. Metió su maleta en la cabina y sintió una calma que no había esperado. El miedo seguía ahí, en un rincón, pero ahora estaba acompañado de una extraña sensación de propósito. La investigación, las historias de Ismael, las noches de sueños vívidos lo habían cambiado. El evento de la Rumorosa ya no era una herida abierta, sino una cicatriz extraña que de alguna manera lo había hecho más fuerte. Se puso en marcha al atardecer, la ciudad de Mexicali quedando atrás en un resplandor anaranjado. La carretera se abrió ante él, una promesa de asfalto y soledad. Conducir de nuevo en una ruta larga era como respirar después de haber estado bajo el agua. Los músculos recordaban los movimientos, el cuerpo se acoplaba al ritmo de la máquina. Se sentía en casa. La primera noche transcurrió sin incidentes. Atravesó el desierto de Sonora bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Pensó en la imagen de la tierra desde el espacio que había visto en sus sueños. La inmensidad ya no lo hacía sentir pequeño, lo hacía sentir parte de algo grandioso. Hizo sus paradas reglamentarias, bebió su café, escuchó sus corridos. Todo era normal, y en esa normalidad encontraba una profunda gratitud. El problema comenzó en la segunda noche, en un tramo solitario de la carretera en las afueras de Zacatecas, un lugar conocido por su belleza, pero también por su peligrosidad. No por fenómenos extraños, sino por algo mucho más terrenal y violento: los asaltantes de caminos. Mateo lo sabía. Había escuchado las advertencias en las paradas de camiones. Bandas organizadas que buscaban cargas valiosas. Vio las luces en su espejo retrovisor. 2 camionetas pick-up, de esas con llantas grandes y vidrios polarizados. Se le acercaron rápido, demasiado rápido. Una se le emparejó por la izquierda, la otra se quedó pegada a su defensa trasera, bloqueando cualquier posibilidad de escape. La adrenalina le disparó el corazón. Por la ventanilla del copiloto de la camioneta a su lado, vio el brillo inconfundible del cañón de un rifle largo apuntándole directamente. Un hombre con el rostro cubierto con un pasamontañas le hizo una seña inequívoca: «Oríllate o disparamos». El pánico lo invadió. Un pánico frío y paralizante. Perder la carga significaba el fin de todo: su trabajo, la boda, su honor.
Sería una humillación de la que no se recuperaría, pero resistirse era la muerte segura. Sus manos sudaban sobre el volante. Podía sentir el acero del Kenworth vibrando a su alrededor, un gigante poderoso pero vulnerable. Fue entonces, en ese instante de terror absoluto, que algo cambió dentro de él. El recuerdo de la luz en la Rumorosa no vino como una visión, sino como una sensación. La calma, esa paz antinatural y profunda que había sentido cuando todo se apagó. Esa sensación de que el tiempo se ralentizaba. El rugido de su propio pánico se aquietó y en su lugar surgió una claridad helada. Planeamiento y superación, pensó, recordando las palabras de un viejo libro de autoayuda que Ricardo le había regalado y del que se había burlado en su momento. Las ideas de Napoleon Hill, que le parecían tonterías para oficinistas, de repente cobraron un sentido crudo y real. No te rindas. Piensa, analiza, actúa, en lugar de obedecer y orillarse hacia una muerte segura o un robo violento. Hizo lo impensable. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda. El Kenworth, con sus toneladas de peso, embistió la camioneta que lo flanqueaba. El impacto fue brutal. El sonido de metal retorciéndose llenó la noche. La pick-up salió disparada de la carretera, dando volteretas en la oscuridad. Al mismo tiempo, Mateo pisó el freno con todas sus fuerzas. El sistema ABS del camión entró en acción, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. La camioneta que venía detrás, tomada por sorpresa por la maniobra, no tuvo tiempo de reaccionar. Se estrelló contra la parte trasera del remolque con un estruendo ensordecedor. El camión se detuvo, la cabina sacudida por la violencia de los impactos. El silencio que siguió fue casi tan impactante como el ruido. Mateo, temblando pero ileso gracias al cinturón de seguridad, miró por los espejos. La primera camioneta era un montón de chatarra humeante fuera del camino. La segunda estaba incrustada en su defensa, su frente completamente destruido. No veía movimiento en ninguna de las dos. Su corazón martilleaba contra su pecho, pero su mente estaba lúcida. Sabía que no podía quedarse ahí. Podían tener radios, podían llamar refuerzos. Tenía que salir de allí. Intentó poner el camión en marcha. El motor tosió, pero arrancó. Metió la primera velocidad y aceleró. El camión se movió con dificultad, arrastrando el peso muerto de la camioneta destrozada. Con un chirrido agónico de metal, el remolque se liberó. Aceleró, sin mirar atrás. Conducía como un autómata, sus ojos fijos en la carretera. El camión estaba dañado, lo sentía. La parte trasera del remolque debía estar destrozada, pero las llantas parecían aguantar. Siguió adelante, kilómetro tras kilómetro, hasta que vio las luces de una estación de gasolina y un puesto de la Guardia Nacional a lo lejos. Solo entonces se permitió respirar. Se orilló bruscamente frente al puesto, casi colapsando sobre el volante. Los guardias alarmados corrieron hacia él con las armas en alto. Mateo bajó de la cabina, sus piernas temblando tanto que apenas lo sostenían. Me intentaron asaltar, logró decir. Allá atrás, 2 camionetas. La investigación fue un torbellino de luces, radios y preguntas. La Guardia Nacional encontró los vehículos destrozados. Los asaltantes, heridos pero vivos, fueron arrestados. Eran parte de una banda peligrosa que había estado azotando la región. La carga de Mateo, milagrosamente, estaba intacta. El remolque estaba abollado, pero no perforado. El equipo electrónico de alta sensibilidad no había sufrido daños. El señor Paredes llegó en el primer vuelo de la mañana. Vio el estado del camión, escuchó el informe del comandante de la Guardia Nacional y luego se acercó a Mateo, que estaba sentado en una banca, cubierto con una manta y bebiendo un café que le supo a gloria. Paredes lo miró, y por primera vez Mateo no vio a un jefe, sino a un hombre impresionado.
Mis otros conductores se hubieran orillado, les hubieran entregado la carga. Tú luchaste. Pusiste en riesgo tu vida por mi compañía. Luché por mi trabajo, Señor, y por mi promesa, dijo Mateo, su voz ronca. Paredes se quedó en silencio por un momento, asimilando la escena. Lo que hiciste fue increíblemente estúpido y peligrosamente heroico, Mateo. Y salvó un contrato de millones de dólares. El cliente está muy impresionado con la historia. El bono que te prometí lo voy a triplicar. Y en cuanto volvamos, quiero que elijas la mejor unidad de toda mi flota. Vuelves a las rutas largas. Eres mi jefe de ruta a partir de ahora. Mateo lo miró sin poder creer lo que oía. Jefe de ruta. El puesto más alto, el de mayor confianza. Era una reivindicación total. Pero lo más importante no era el dinero ni el puesto. Era lo que había descubierto sobre sí mismo en esos segundos de terror en la carretera. La calma que lo había invadido no era la de la resignación, era la calma de la claridad. La experiencia en la Rumorosa, ese evento que lo había aterrorizado y humillado, de alguna manera lo había preparado. Le había enseñado que hay momentos en que la lógica se rompe, en que las reglas no aplican, y que en esos momentos lo único que tienes es tu instinto y la voluntad de actuar. La luz no le había quitado nada. Le había dado algo, una especie de temple, una fortaleza interior que no sabía que poseía. De regreso a casa con la promesa de un futuro seguro y el dinero para la boda en el banco, Mateo se sentía un hombre diferente. Le contó a Sofía una versión editada de los hechos, el heroísmo sin el terror paralizante. Ella lloró de alivio y de orgullo. Unos días antes de la boda de Lucía, Mateo hizo un viaje corto, personal. Condujo su viejo camión, no el nuevo de la empresa, y se dirigió a la Rumorosa. Estacionó en un mirador, cerca del tramo donde todo había sucedido. Era un día claro y soleado. Las rocas áridas se extendían bajo un cielo azul intenso. No había nada misterioso ni amenazante en el paisaje. Era solo una montaña. Se sentó en el capó de su camión y miró el horizonte. Ya no buscaba respuestas. Ya no necesitaba una explicación para la luz, para el tiempo perdido, para los sueños. Había aceptado el misterio. Se dio cuenta de que el universo era mucho más grande y extraño de lo que jamás podría entender, y eso estaba bien. La verdadera prueba no era entender lo que había pasado, sino cómo vivías después de ello. Si te dejabas consumir por el miedo y la duda, o si tomabas la fuerza que te daba y la usabas para proteger lo que amabas. Se acordó de una herencia que su abuelo le había dejado, no de dinero, sino de palabras. Mijo, la vida te va a tirar muchos golpes. Unos los entiendes, otros no. Lo único que importa es que después de cada uno te levantes y sigas caminando pa'lante. Se había levantado y había avanzado mucho más que 80 kilómetros. Había recorrido la distancia entre el miedo y la paz. La boda de Lucía fue hermosa. No fue en el patio de su casa, sino en un jardín precioso que encontraron a las afueras de la ciudad. Hubo un grupo norteño, como él quería, pero también un DJ para los jóvenes, como querían Lucía y Daniel. Hubo pozole y carne asada, y también platillos más elegantes que Sofía insistió en incluir. Fue una mezcla de dos mundos, de dos familias, que se unieron sin problemas, con risas y brindis. Fernando, el consuegro, lo abrazó con una sinceridad que sorprendió a Mateo. Crías mujeres fuertes y tienes un valor que ya no se ve, Mateo. Es un honor ser tu familia. En medio de la fiesta, Mateo se alejó un momento. Miró a su hija bailar con su nuevo esposo, radiante de felicidad. Miró a Sofía reír con Elena, la madre de Daniel, como si fueran amigas de toda la vida. Vio a su hijo Ricardo hablando animadamente con unos primos, sin su aire de superioridad, simplemente disfrutando. Todo por lo que había luchado, todo lo que había temido perder, estaba ahí, a salvo, vibrante de vida.
Levantó la vista al cielo nocturno, salpicado de estrellas. No buscaba una luz azulada, solo sentía una profunda gratitud, por su familia, por su trabajo, por su vida. E incluso, por ese tramo de 80 kilómetros de silencio y misterio en la carretera, porque en ese vacío, de alguna manera, se había encontrado a sí mismo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.